Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con el libro de Nehemías como primera lectura, y habíamos comentado que el libro de la ley ocupó un lugar preponderante después del exilio, cuando surge propiamente el judaísmo, donde se ha comentado también que ya no hay reyes, no hay profetas, no hay templo, no son dueños del territorio. Se van a aferrar profundamente, a adherir a la ley de Dios. Y lo acaban de escuchar ustedes ahí en el capítulo 8 del libro de Nehemías, versículo 1. El pueblo mismo le pide a Esdras que traiga el libro de la ley de Moisés que había dado a su pueblo Israel. Y es sorprendente en los distintos gestos, actitudes, su proceder, el grande amor, el grande respeto, la admiración, el impacto que tiene ese libro sagrado en el corazón del pueblo. A tal grado que dice en el capítulo 8, verso 3, que Esdras comenzó a leer el libro de la ley desde el amanecer hasta el mediodía. Cantéle más o menos unas 6 horas, y no estaba la gente viendo ahí el celular, ni el teléfono, ni nada, ¿verdad? Sino sencillamente estaban ávidos, hambrientos de escuchar la palabra de Dios. No como letra muerta, no como letra de un pasado que queda así en el olvido, sino de una palabra que sigue comunicando vida a ese pueblo, que se nutre, que hace como vibrar en el corazón la misma voz de Dios, porque lo consideran efectivamente como un libro sagrado, venido de Dios en favor de su pueblo, para alimentar a su pueblo, para guiar a su pueblo, para iluminar a su pueblo.
de tal manera que ese lugar que le dan a la Escritura, pues debe ser un ejemplo para todo creyente de todo tiempo, ¿verdad? No como un libro más de entre tantos, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios. Más adelante, ciertamente, esos gestos que decíamos aparecerán en el llanto y ellos mismos les llegan a decir: no estén tristes. El impacto que tiene aquella palabra pareciera que es contrastante, pero ¿qué les dicen ahí? Es un día consagrado al Señor. Él está con nosotros, Él nos está hablando, de tal manera que la actitud del pueblo debe ser de esa admiración y a la vez de sorpresa y de sentirse cuestionados, ¿por qué no?, por esa palabra. Dirá ya casi al final, capítulo 8, verso 10, nuevamente la insistencia. Esa presencia de la palabra tiene que seguir siendo motivo de fuerza. Celebrar al Señor es nuestra fortaleza. Celebrar su presencia debe de alentar, motivar, impulsar la vida necesariamente del creyente. No es la repetición de cada celebración diaria o cada domingo. Es la celebración donde se actualiza ese misterio de amor, de entrega, de bondad de Dios para con nosotros. No es estar repitiendo lo mismo cada día o cada semana. Es actualizar cómo Dios sigue abriendo su corazón misericordioso, lleno de ternura, en favor de los suyos. De cuántas bendiciones se han privado tantos hermanos y hermanas que no han sabido todavía valorar la celebración eucarística. Primero, por la presencia real de Jesús en el sacramento. Segundo, por la proclamación intensa de la palabra de Dios que sigue guiando y iluminando y alimentando pues a su pueblo. De tal manera que hay que orar precisamente para que siga despertando en muchísimos hermanos y hermanas esa hambre del Señor, esa necesidad de Él, particularmente en su palabra y en la Eucaristía. Decíamos al inicio de la celebración, por intercesión de San Jerónimo, este gran hombre que nació allá por el año 340, muere allá por el 420, estamos hablando alrededor de 80 años de vida, que tradujo precisamente las escrituras de las lenguas originales al latín y ha llegado hasta nuestros días como ese gran tesoro, ¿verdad?, para que tengamos acceso a su palabra. Y claro, ya el de latín pues se tradujo a distintas lenguas o idiomas con fin de que tuviéramos acceso a la palabra de nuestro Dios. Nos vamos al Evangelio y nos topamos ahí, capítulo 10 de San Lucas, donde el mismo Señor Jesús manda a otros 70 o 72, hay dos versiones ahí, eso es lo de menos, a seguir predicando. Los manda de dos en dos, y especialmente a aquellos lugares donde Jesús tenía planeado ir a visitar, como preparando el terreno. Y les dice ahí en el verso 2, es mucha la mies, pocos los trabajadores. Rueguen al dueño de la mies que envíe más trabajadores, más operarios a su mies. Hay un llamado a pedir en la oración para que Dios suscite corazones dispuestos a colaborar en su plan de salvación. Invita el Señor, ciertamente, no obliga, no impone, invita, rueguen para que envíe, o sea que Él cautive a otros a involucrar su vida en el anuncio de la salvación. Pero les hace una advertencia, ciertamente, ahí en el mismo capítulo 10, verso 3. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Advertirles que hay riesgos, que hay peligros, que hay hostilidad, que puede haber muerte, que puede haber persecución, que hay amenazas. En pocas palabras,
no va a ser fácil. Cómo es impactante esa imagen de una ovejita, un cordero en medio de la ferocidad de unos lobos. Inmediatamente nos remite el peligro. Como para hablar en cierta forma la inocencia de aquellos que Él ha elegido y que van a unas circunstancias complejas, pero el Señor ha prometido su presencia en medio de ellos, de tal manera que continuarán su plan obedeciendo al Señor para que se lleve a cabo su obra. Y así sucesivamente vemos cómo en el Evangelio el Señor va dejando en claro todo lo que va a implicar aquello. Riesgos, peligros. No debe de detenerse en seguir predicando el reino de los cielos. El reino de Dios está cerca, como para decir, Dios quiere intervenir portentosamente en sus vidas, que no encuentre obstáculos, que no encuentre barreras psicológicas, emocionales, sentimentales, afectivas o de cualquier índole que pudiera poner resistencia. Es más, les advierte, habrá lugares donde no los quieran recibir, y ahí en el fondo está advirtiendo, no todos tendrán la disposición a la escucha de la palabra de Dios. No todos querrán tener una relación directa con Dios. No dejarán que Él venga a intervenir en sus vidas, prácticamente diciéndole, no se desanimen, sacúdense los pies del polvo de aquella población y diríjanse a otra. Pero en el fondo no se desanimen. Cuando de repente se oyen las campanas, sabemos los horarios de las misas, y cuánta gente sabe que hay misa pero no viene. Oye las campanas, hasta les molesta. Indisposición al llamado de Dios. Y eso es muy dramático. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hemos dicho, le estamos diciendo con la actitud, no entres a nuestra vida. No te necesitamos. No queremos que intervengas en nosotros. Yo quiero seguir haciendo mi vida así, entre comillas, cómodamente. No quiero escuchar tu palabra, menos recibir la Eucaristía, menos celebrar en comunidad mi fe. Yo voy a seguir haciendo mi vida así, trabajo, dormir, descansar, divertirme, pero no voy a cultivar mi vida espiritual. Es más, de vez en cuando ahí medio me persino como un garabato al final del día o levanto, pero hasta ahí, rozando en la tibieza, en la mediocridad, en el fondo pues una ausencia de Dios. Vamos a pedirle al Señor que suscite en nuestros corazones más necesidad de Él, y no nomás de los que estamos aquí, sino de tantos hermanos y hermanas que un día fueron bautizados, que un día a lo mejor sí se acercaron al sacramento de la Eucaristía de pequeños, que un día quizá recibieron el sacramento de la confirmación, pero se fueron alejando, se fueron enfriando, permitieron que la desidia y la indiferencia fuera ganando terreno, y al último terminaron con una ausencia de Dios. No los juzgamos, a nosotros le pedimos al Señor la perseverancia, la fidelidad, la constancia, la firmeza, para no ir a desalentarnos. Dice la palabra de Dios también, quien se sienta firme, cuide no caer, cuide no resbalar, para no irnos a sentir así como demasiado seguros o estables.